Muy buenos días, siendo las 8:07 aquí en La Clave, en su canal Armonía TV. Tenemos ya la presencia vía Zoom de la señora asambleísta Vilma Andrade Muñoz, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y de la Microempresa. La asambleísta, que cuenta con una experiencia ya legislativa, este es un segundo periodo, fue la tercera más votada en las elecciones pasadas, liderando pues la lista de asambleístas nacionales de la Izquierda Democrática. Primero, muy buenos días, señora asambleísta. Muchísimas gracias, abogado Fernando Rosero. Un saludo también afectuoso a toda la audiencia. Un gusto estar en el programa. En la agenda legislativa, este enero y este febrero han sido bastante movidos. La ha seguido de cerca en sus intervenciones, sobre todo en sus redes sociales, señor asambleísta, con posiciones muy definidas que creo que eso ayudan a las personas que estamos fuera de lo que es el marco legislativo a conocer las posturas de las personas o de los asambleístas en cuanto a los proyectos de ley y su posición política. Usted ha tenido una postura frontal de apoyo al proyecto de ley del proyecto de ley emanado de la Comisión de Justicia en cuanto a la permisibilidad del aborto en los casos de violación de niñas, adolescentes y mujeres. En este sentido, inclusive ayer, siguiendo sus redes sociales, usted retuiteaba un tuit enviado en el cual se le hacía mención al presidente Lasso que se olvide de sus creencias religiosas, personales, y que se recuerde que este es un Estado laico en cuanto a la aprobación de la ley, que no la sancione. ¿Esto en qué marco, asambleísta? ¿Usted considera que el presidente Lasso tiene la obligación de aprobar este proyecto de ley sin objeciones? Bueno, primero reconocemos la facultad constitucional que tiene el presidente de la República para el veto presidencial, que no solamente en este caso, sino en otros tiene que darse. Respeto como la que más también el fuero interno del presidente, sus decisiones y también, hay que decirlo, inclusive los aspectos religiosos o los principios que rigen realmente al presidente de la República. Pero en este caso puntual, tomando en consideración además que cuando se dio la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizaba el aborto en casos de violación, porque el Estado ecuatoriano ha sido condenado a través de diferentes instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de en general de organismos internacionales, de que el que penalizar a una mujer que decide interrumpir un aborto por fruto de violación es tortura. Y en ese sentido, el presidente se expresó en su momento y dijo que él es respetuoso del Estado de Derecho y que es respetuoso de la institucionalidad. El órgano de control constitucional en el Ecuador es la Corte Constitucional y ha determinado precisamente que nosotros, la Asamblea, elaboremos una ley que permita tener los parámetros para que esta acción se pueda desarrollar en la administración de la salud pública. Aquí al presidente lo que le corresponde y que podría quizás variar es en la temporalidad, pero siempre y cuando eso no vulnere realmente la accesibilidad que deberían tener, sobre todo las niñas. Yo hago un llamado al presidente de la República de este tema porque el Ecuador es el segundo país con el embarazo adolescente más grande de la región. Hay 14 violaciones diarias, alrededor de 3,000 niñas. 3,000 niñas son obligadas a ser madres de 10 a 14 años porque no tienen otra opción. Entonces confío que el presidente de la República, que además firmó un acuerdo en la segunda vuelta con las mujeres precisamente por sus derechos, realmente en el veto presidencial acceda y entienda que se bajaron mucho los plazos justamente para lograr ese acuerdo también, ojalá en el veto presidencial. Y justamente en ese sentido, vamos viendo que la sentencia de la Corte Constitucional expedida en abril del 2021 ponía un marco del cual la Asamblea no podía escapar tampoco. Es decir, la Asamblea tenía que cumplir dentro de los parámetros que la Corte Constitucional en su sentencia claramente señalaba. Pero no tan solo vayamos a la parte del dogma o de la creencia subjetiva del presidente. También hay oposición y hay voces en contra de lo que ha actuado la Asamblea.
porque hay bastantes también impugnaciones, comentarios, puntos de vista que mantienen que la Asamblea, por la Comisión de Justicia, en su informe de mayoría, no recogió en exactitud lo que la Corte Constitucional también sentenció. Es decir, el aborto como un caso excepcional por violación, dejando una ventana muy abierta. El artículo 20 ha sido muy cuestionado de este proyecto de ley, a la posibilidad de que con la simple anunciación o con el simple decir he sido violada, un protocolo que puede ser presentado verbalmente o por escrito, se pueda acceder a una violación, a un aborto en 4 días. Es decir, tal vez vayamos un poquito a la parte jurídica. ¿No será que la Asamblea también abrió mucho la ventana y mucho la puerta, y que esa es también la indignación o el reclamo de una parte de la sociedad que, como usted muy bien señala, esperaba este proyecto de ley, pero tal vez la Asamblea no cumplió el marco regulatorio de la sentencia? A ver, ahí yo creo que hay que leerle la sentencia, y la sentencia es muy clara. Mire usted que establece desde la capite 111 hasta el 195 de la sentencia, establece los parámetros que debe contener la ley. Ahí está establecido. Yo sí debo criticar, y he sido muy objetiva porque mi experiencia me ha llevado precisamente a que hay que decir las cosas como uno las cree y está consciente de aquello, de que hubo un mal manejo en la Comisión de Justicia, y por eso es que en un momento dado se distorsionó el informe cuando se dijo que se podía aprobar pues el aborto hasta las 28 semanas. Eso desnaturalizó la propuesta y llevó realmente a un conflicto que derivó en cuestionamientos que no tienen que ver ya en la sentencia, porque la sentencia establece parámetros mínimos que tenemos que desarrollar nosotros como legisladores. En este caso está claramente, y lo dice textualmente, que no se podrá exigir el cumplimiento de procesos previos de investigación, colocar exigencias de credibilidad de la denuncia, que implique la calificación o existencia de violación a través de un agente del Estado. Eso dice la sentencia, que no se debe tampoco existir, de que por poco existe una sentencia condenatoria en contra del violador. Establece inclusive que debe la Asamblea prever los mecanismos de apoyo para que la víctima, que es sobre todo menor a los 18 años, y sus representantes no autoricen el aborto, que permita que la niña y la adolescente de manera confidencial pueda expresar su propia voluntad al respecto. Eso lo dice la sentencia de la Corte. Entonces, en ese sentido, yo creo que más bien en el equilibrio que se buscó, y al final el informe recoge estos parámetros, está muy bien. Yo le digo y le hago un llamado al país, está muy bien. Ayer acabamos de escuchar en Colombia, por ejemplo, se acaba de aprobar la despenalización del aborto y se puede llegar al aborto hasta las 24 semanas. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? Porque mi lucha, que es de décadas, es por las niñas, por las adolescentes, que desgraciadamente en su entorno familiar, en su entorno cercano, son violadas y que no tienen posibilidad sino de ir a un círculo de violencia y de pobreza, de miseria muchas veces, de denigración, que inclusive son prácticamente separadas del entorno familiar cuando se embarazan. Esas niñas que destruyen su vida y su futuro, nosotros hemos dicho que el parámetro sea mayor de 18 semanas y de mayores de 18 años, 14 semanas. Colombia ha aprobado 24 semanas. Asambleísta. Tenemos países, sí. Sí, pero a ver, en virtud al tiempo también y a lo que usted muy bien señala, efectivamente la Corte Constitucional en su considerando 195 claramente dice que no hace falta que haya una investigación previa y mucho menos una sentencia, pero sí señala formas para poder acceder, y señala 3 formas. Una denuncia formal, otra, un examen médico, o la otra, una declaración juramentada de que ha sido víctima de algún tipo de abuso. Eso sí lo señala la sentencia. Lo que ha hecho la Asamblea o lo que ha hecho la Comisión de Justicia en su informe de mayoría es hacerlo diferente, poner otra forma,
¿no? La de un protocolo que puede ser oral o que puede ser escrito. Entonces, en ese sentido sí no se cumple, porque la Corte Constitucional sí señala efectivamente que no es que tiene que haber un proceso y una sentencia, pero sí tiene que haber algo, ¿no? Un examen médico al menos que determine que ha habido una fuerza en esa relación, o una declaración juramentada o una especie de denuncia formal. Y eso no se cumple. En forma textual, la Corte no señala nunca de que hay un examen médico. Es obvio que en el momento de la atención, de hecho, se la tendrá que dar. Lo que dice la Corte es que la ley debe desarrollar políticas públicas para la aplicación del aborto por violación de acuerdo a los estándares internacionales que establece la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Comité de la CEDAW, el Comité de los Derechos Humanos, las Naciones Unidas, la ONU. Es decir, esos parámetros están, y justamente porque no se puede revictimizar, peor aún, imaginemos a una niña de 10 años que ha sido violada por su hermano, por su abuelo, el progenitor, o quizás por el padrastro. Esa niña detallando el terror, el horror que habrá vivido. Entonces no se le puede revictimizar a la víctima de ninguna naturaleza. Yo voy que las excepcionalidades tienen que darse y el mayor control, el tema de la denuncia. Mire usted que ahora en el informe que realmente ya recoge, inmediatamente de que se haya producido o se acerque una mujer al servicio público a pedir la atención en un aborto porque ha sido violada, inmediatamente en 24 horas se tiene que denunciar al violador. Eso no estaba antes en el informe, eso ya recoge el informe. ¿Qué permite eso? Que efectivamente la investigación se la haga de forma acelerada. Yo creo que el informe final que lógicamente pudo llevar a la aprobación, ya está modificado muchos de estos cambios que resultaron quizás en algún momento una confrontación con algún grupo de la población, pero que sabemos que no importa cuáles parámetros pongamos, no importa, es una decisión también que la tienen muchos ecuatorianos respecto al aborto y ahí no hay ninguna condición, ninguna consideración que sirva. Entonces, creo que el informe realmente recoge el sentido de la sentencia de la Corte. Asambleísta Andrade, usted ha sido en la historia de la izquierda democrática una persona clave. Fue usted quien logró la reinscripción del partido en el 2015. Un partido que estaba moribundo en algún momento, se revitalizó, usted cogió la bandera de lucha. Eso es algo que la historia no puede dejar de reconocerle a usted. Usted ha estado en la bancada de la izquierda democrática ya por 2 periodos, ya tiene una experiencia política, pero en estas elecciones pasadas, en las últimas, pasó algo que tal vez no estaba en los cálculos políticos de al menos los que no eran parte de la izquierda democrática. El partido tuvo un renacer, una nueva aceptación, se multiplicó a nivel nacional, tuvo una muy fuerte votación, sobre todo en la sierra, y nada despreciable en la costa. Pero sin embargo llegan y en menos de un año el partido parece totalmente dividido, ¿no? Ya se habla de que inclusive podrían perder la opción de ser bancada. ¿Qué sucedió con la elección de los cuadros políticos? ¿Qué es lo que siempre reclamamos aquí los electores? ¿Qué sucedió cuando se escogieron estos cuadros políticos que a la hora de la hora no responden a la ideología de la izquierda democrática? Llegan y tienen su propia agenda. A los 2 o 3 meses tuvimos que ver cómo se iba la vicepresidenta de la Asamblea. ¿Qué sucede cuando se escogen los cuadros políticos en su partido, estimada asambleísta? Bueno, debo señalar que hemos tenido complicaciones sin duda y usted muy bien le señaló, nosotros volvimos a renacer, en definitiva, a refundar el partido después de varios años en los que la izquierda democrática estuvo fuera de la palestra política. Y hay que reconocer, hay errores que el partido, si bien tiene una dirigencia nacional, se organiza también con las directivas provinciales. Y hay procesos que establece el Código de la Democracia, por ejemplo, de llamar a las asambleas para elegir a los candidatos. Y creo que hay que repensarle ese mecanismo, porque ese mecanismo no puede ser el único que permita que una persona acceda a una candidatura. Tiene que haber otros parámetros de evaluación que le permitan un porcentaje, al menos a la organización política, someterla. ¿Qué pasó en Guayas, por ejemplo?
porque eso fue el reclamo de todo el partido político, que se llamó a estas elecciones internas, como establece el Código de la Democracia, y pues quien más llevó gente fue la señora Bella Jiménez. Y a través de eso consiguió la candidatura. Y eso no puede ser un solo parámetro, no porque, y no sabemos en qué mecanismo utilizó, ¿no es cierto?, para llevar más gente. Creo que hay que buscar, y esas son las reformas que estamos planteando en el Código de la Democracia, justamente por esos errores que hemos tenido, por esos fracasos que le han hecho tanto daño, porque si hay un valor que Izquierda Democrática mantiene como un legado, pero fundamental, estructural, es la honestidad. Y eso no se puede modificar. Por lo tanto, aquí hay que entrar con parámetros diferentes de evaluación que permitan realmente que la representación, que sabemos, ¿no es cierto?, es muy, muy compleja. Los ciudadanos no se sienten representados por los partidos políticos ni por quienes están electos. Entonces tenemos que ir a cambiar también el sistema político. Y ese es el reto no solamente de Izquierda Democrática, de la democracia en general, para evitar justamente que tengamos estas complicaciones. Ahora estamos en un proceso de unificación del partido con diferentes visiones, pero democráticamente nos estamos actuando. El día de ayer había criterios distintos. Yo le debo decir, porque soy objetiva y soy sincera y soy amplia, yo no estaba de acuerdo en que se le censure a la superintendenta de bancos. Mi posición fue distinta porque yo sí le atendí todas sus justificaciones y creo que no se le puede acusar de cuáles responsabilidades son inclusive de las juntas de regulación y no de la propia superintendencia de bancos, que tiene solo voz y no voto en esos espacios de decisión. Sin embargo, la decisión mayoritaria fue que vayamos por la censura y yo he votado por la censura. Entonces, estamos en este proceso y aspiro que así cualquier decisión del partido pueda ser tomada. Quienes no se sientan bien en el partido tienen que irse, porque usted muy bien lo ha dicho. Los partidos se tienen que generar realmente a través de levantar una bandera de lucha, y eso significa comulgar con los postulados. Si no están bien, pues tienen que irse, aunque eso signifique no tener una bancada, pero tendremos un grupo coherente levantando las propuestas, sobre todo con objetividad, pensando en el país y no en los intereses particulares o peor en los intereses electorales. Así es, estimada asambleísta. Y la felicito por la autocrítica, que realmente es muy poco conocida en nuestros políticos, pero veo que usted la tiene. La Izquierda Democrática, partido fundado por Rodrigo Borja, Raúl Vaca, personajes ilustres de la política, que siempre ha sido una opción muy interesante porque es una socialdemocracia, que efectivamente en Guayaquil, en Guayas, ha tenido pues siempre problemas en selección de cuadros porque siempre se ha identificado la Izquierda Democrática más con la Sierra, más con Quito, y vimos lamentablemente en esta misma elección cómo pues la representante que había salido electa por Guayas pues efectivamente pues no ha respondido a los lineamientos del partido. Muchas gracias, asambleísta Andrade, le agradecemos por la entrevista el día de hoy. Muchísimas gracias a usted, apreciado Fernando, y lógicamente a toda su audiencia. Encantada de estar en su entrevista y muchísimas gracias y buenos días a todos.